Nuestro invitado es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene dos másters una en España, un diplomado en Estados Unidos, es docente, es ex rector del Instituto Tecnológico Superior, es ex concejal, ex diputado provincial, ex ministro de Educación, ex ministro de Producción. Bienvenido, Marcelo Mitrano. Gracias, gracias. Bueno, pero todavía seguimos vivos. Ya le Sí, metí todo. bueno, pero el currículum es importante. No, gracias por la invitación. No Saludos. estamos hablando con alguien No. que es un neófito en materia política Gracias. o de relaciones internacionales. No, gracias. Gracias por invitarme, Pedro. Una alegría siempre estar, venir hoy. Así que saludo a todos. Día especial, Día de la Bandera. Sí. El día del cumpleaños de mi papá. Feliz cumpleaños de mi papá. Así que, Feliz bien. cumpleaños. Sí. Sí, bien. Gracias. Acá estamos. Una alegría. Bueno, a mí me gustaría aprovechar, vamos a hablar de lo provincial, vamos a hablar de lo nacional, pero me gustaría empezar con lo internacional. Hay varios asuntos que están pasando, me gustaría que des tu visión. No hace falta que andes demasiado, porque en definitiva es un programa que se trata de otra cosa, pero me parece un desperdicio tenerte acá y no preguntarte sobre cómo ves en este momento, por ejemplo, la situación que hay de esta guerra entre Irán e Israel. Que lo hace Israel, tiene dos guerras en este momento, no sé si es la misma, no sé cuál es tu visión, una contra Palestina y otra contra Irán. Loco mundo, había una película, creo que era así, ¿no? Sí. Estamos viviendo un mundo complejo donde se están reacomodando un montón de cosas y creo que todo tiene... Los fenómenos no son nuevos. Los que creemos que la historia es cíclica y evolutiva, por ahí cambian las velocidades, las herramientas, los medios, pero hay etapas donde las cosas se repiten y han pasado. Este reacomodamiento, estas cosas que están pasando, creo que es producto o empezó con la salida de la pandemia. La pandemia creo que fue un hecho que todavía no hemos dimensionado en cuánto nos ha cambiado en lo individual, en lo colectivo, en lo social, en lo local y en lo internacional. Yo creo que ha puesto en la salida de la pandemia o transitar la pandemia, ha puesto en discusión todos los contratos sociales que teníamos y también los contratos internacionales que teníamos, la forma de vincularnos que teníamos, las prácticas que teníamos, las lógicas que teníamos. Y eso se está rediscutiendo o lo estamos tratando de rediscutir, los actores se están readaptando y la institucionalidad internacional también, desde el multilateralismo, con la ONU que tiene un rol hoy bastante dibujado, no se sabe cómo se juega en estos conflictos internacionales y cada uno de los actores, los estados, los países y las personalidades que hoy encarnan los liderazgos también. Y creo que esto hay una gran incertidumbre y donde hay una mezcla de rara, por primera vez desde mi punto de vista, de una vocación global con unas respuestas locales. Y entonces choca esto de un Trump pretendiendo seguir dando garantías globales, pero solamente cerrándose en una política interna muy fuerte en Estados Unidos. Eso le da gran libertad de acción a otros actores, como es el caso de Israel, que ve hoy la posibilidad de consolidar su posición en Medio Oriente y avanzando con una política más agresiva con sus vecinos, pero también consolidando el frente interno de Netanyahu, que tiene grandes discusiones internas, entonces poniendo al enemigo afuera, consolida su situación. Y creo que esto nos va a llevar a un nivel de tensión. Lo que más hay que tener cuidado es la falta de profesionalismo a la hora de la gestión del conflicto internacional. Hay muy pocos Kissinger hoy en el mundo, digamos. Más allá de que vos podías compartir con estos personajes en sus posiciones, en su ideología, eran gente, hay pocos Kissinger, hay pocos Adenauer, hay pocos que tenían una cintura, un manejo, y más allá que vos puedas compartir o no, hoy el que más tiene estos tiempos políticos, les guste o no, es Putin, que tiene otra formación y que creo que un
un plus de ventaja a la hora de manejar los conflictos y de gestionarlos. Vos fíjate que esa guerra de Ucrania, él está logrando sus objetivos estratégicos, es el único que lo está logrando firmemente, que es garantizar que no se expanda la OTAN y que la flota soviética tenga salida a aguas cálidas, que es la península de Crimea, que es lo histórico. Y bueno, y ahí estamos, los recursos siguen siendo escasos, siguen siendo estratégicos, y hay 2 continentes, o 3, que van a ser el próximo paso, y es donde debemos estar atentos, porque en 2 tenemos mucho juego. Uno es África, otro es América Latina, y el tercero es la Antártida. Y en 2, Argentina debe jugar un rol preponderante, y hoy, lamentablemente, creo que la bolilla colgada más grande que tiene nuestro gobierno nacional, metiéndonos en unas discusiones innecesarias, con posiciones totalmente sin ningún sentido de interés nacional, sin ningún sentido de posicionamiento estratégico. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se acomoda esto. Vos mencionaste el tema de Ucrania y Putin hace poco, no sé, en la última semana, mencionó con tono de conciliatorio que en realidad el pueblo ucraniano es parte del pueblo ruso. ¿Vos lo tomás como algo conciliatorio o en realidad una amenaza con que, bueno, a lo mejor me guste y también anexe toda Ucrania? Yo tengo la certeza, al menos lo que se ha visto, al menos y lo que demuestra la historia, que nunca fue intención, creo que no es intención estratégica de Rusia, ni de Putin, ni del gobierno de Moscú, ocupar Ucrania, ni mucho menos, sino es mantener un estado tapón o un cinturón sanitario y una influencia política sobre Ucrania y un control sobre la península de Crimea, que lo está logrando. Y ahí tiene ciertas tradiciones históricas muy fuertes, culturales muy fuertes, religiosas muy fuertes, que priman mucho más que otras cuestiones. Y la presencia rusa, desde el geopolítico Mackinder, que hablaba del área pivot de la Eurasia, Rusia ha sido una potencia, el oso soviético ahí es la potencia territorial más fuerte. Hay 2 potencias que han manejado eso. Inglaterra ha manejado los mares en un tiempo y Rusia manejó el territorio. Pero hay otra variable que es muy importante. Siempre en relaciones internacionales y en los grandes conflictos pasó que siempre lo que se tenía muy presente era que al adversario, al derrotado, se le debía permitir volver a la mesa de negociaciones. No se lo debía aniquilar bajo ningún punto de vista. Y desde la primera guerra del Golfo cometimos ese error y el mundo no entendió. O sea, cuando se aniquiló a Saddam Hussein y a Irak y no se permitió, que eso generó un desequilibrio total y absoluto en Medio Oriente. No, en Libia pasó lo mismo. Pasó lo mismo con Gaddafi y está pasando lo mismo en Gaza. Se está quedando sin liderazgo y contraparte. Entonces se hace muy difícil negociar el post-conflicto. ¿Cómo seguimos después de esto? Y eso hay que tener mucho cuidado con lo que pase con Irán. Se cruce esa línea y por eso creo que alguien le susurró al oído a Trump en eso de al líder supremo sabe dónde está, pero ese es el límite. Bueno, claro, pero lo peligroso es justamente, si no hay futuro para mí, ¿por qué yo voy a procurar un futuro para vos? O sea, Irán, que muchos sospechan que tiene bombas nucleares, ¿por qué no las tiraría si cree que la aniquilación es la única... el único futuro que le espera, salvo que las tire? Y sí, la cuestión es hasta dónde empujás en las líneas. Mientras no crucé las líneas rojas y puedas, como te digo, volver a generar las condiciones de equilibrio, vas a poder ver. El tema es cuando pase. Hoy se ha pasado una línea de equilibrio que era de la amenaza pasate, han pasado 2. El misil israelí cayó en Teherán y la cúpula de hierro israelí se perforó. Claro. Eso no lo habíamos visto, antes se amenazaban. Esos 2 hechos son las 2 novedades del conflicto en Medio Oriente. Sí, eso puede generar un cambio cualitativo. Ese es el escalón que se subió. Ese es el escalón. La cápsula de hierro es como difícil de sostener por una cuestión de los precios de esos cohetes. Bueno, creo que cada misilito para interceptar son $4 millones que están gastando. Y los misiles que están interceptando son de 200.000. O sea, ante igualdad de condiciones económicas, evidentemente uno puede sostener. Entonces, esas condiciones objetivas, donde vos decías antes era Irán
amenazaba con su apoyo indirecto a organizaciones terroristas, etcétera, etcétera. Hoy Israel no lo combatía en Gaza o en Siria, hoy ya le tiró a su capital y Irán logró perforar eso. Eso ha generado un cambio. Bueno, veremos. Y la institucionalidad internacional hoy no tiene capacidad de reacción. Vos fijate que lo primero que hacían los conflictos internacionales hasta hace prepandemia era en Irak, en Libia, el Consejo de Seguridad, para bien o para mal, se reunía y emitía una resolución, decía algo, y tanto en Gaza, tanto ahora con Irán, brillan por su ausencia, no hay comunicados, no hay, Europa muy bien no sabe para dónde disparar, entonces ahí tenemos un problema de liderazgos, de diplomacia al más alto nivel que permita generar los vasos comunicantes que siempre tienen que haber, que conduzcan los conflictos. Bueno, y lo último que hablamos en tema internacional, China está ahí, es una potencia económica, tiene un montón de soldados. Yo siempre decía, China tiene dos grandes virtudes, o una gran virtud. China tiene tiempo, tiene mucho tiempo. En su cabeza, en su cultura, en su forma de hacer, en su planificación. Que estas cosas para China yo tengo la sensación que son hipos en la historia, digamos, es una potencia milenaria que sus ciclos históricos son mucho más largos de lo que Occidente y nosotros podemos imaginar. Claro, tiene 5.000 años de historia y estos últimos 100 años, que para nosotros un montón de tiempo, para ellos ha sido una pausa. Es una chispa, digamos. Y le llaman el siglo de la humillación. Y tienen esta cosa de que, bueno, siempre fuimos grandes y seguimos siendo grandes, nada más que tuvimos un percance, pero tienen esa noción. Esa noción. Entonces esto les permite a ellos manejarse en otro ritmo y con otras formas. Lo que sí está claro que tienen esa capacidad. China pasó, y un poco menos India, pero también está pasando de la potencia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX y posguerra de ser las dos potencias con una capacidad de causarle grandes problemas al mundo, a ser las dos potencias que tienen las grandes soluciones para el mundo, de ser las potencias que pueden equilibrar este gran despelote. Digamos, ese es un cambio diferencial y creo que esa es la variable o la bisagra que lo saca de ese lugar de postergación o de humillación a ese siglo de caminar para adelante. Y China tiene distintas herramientas que de a poquito va construyendo y en el área Pacífico, de Asia-Pacífico, va ampliando su área de influencia. Fíjate que, y hay pequeñas señales. Yo leí una noticia muy pequeña y son esas chispas que hace China. Un portaaviones chino, por primera vez, salió después de la Segunda Guerra Mundial y cruzó la primera línea de islas del Pacífico, que es Guam, digamos. Claro. Hay distintas líneas de islas que van desde China hacia Estados Unidos. La última línea de defensa es Hawái. Por eso, bueno, portaaviones salió, cruzó la línea de esas, son la isla de Guam y no me acuerdo cuál era la otra. Es un hecho, es un detalle. Tiene unos acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, con Australia, importantes, mecanismos de pago internacionales sumamente interesantes, de cómo circula la plata entre los bancos que la capacidad china. Tiene una capacidad de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Y tiene muy silencioso, que yo lo sigo desde hace mucho tiempo, que lo tienen, que es el instituto, que yo lo llamo el Instituto Confucio, que es un elemento de difusión cultural que tiene el gobierno chino en todo el mundo, de una penetración muy fuerte, que empezó enviando chicos a estudiar a universidades occidentales, becándolos, y hoy es al revés, digamos. Entonces, ellos tienen la diferencia de, están pensando, Trump necesita dominar el mundo mañana, porque tiene una reacción. Los chinos tienen un poquito más de tiempo para consolidarse como la gran potencia. Bueno, y algo mencionaste de las políticas internacionales argentinas, del gobierno de Milei. A grosso modo, ¿qué opinás? ¿En dónde te parece que se están acertando en algo, en qué y en qué se están equivocando? Yo creo que tiene dos. La principal déficit que hoy tiene es haber desplazado al 100% a los profesionales de nuestra diplomacia. Nuestra diplomacia
fijaba posiciones a lo largo de la historia con algún mandato político que se podía compartir o no. No era lo mismo la presidencia de Alfonsín que la presidencia de Menem en cuanto a los objetivos o los lineamientos políticos, pero el ejercicio de la diplomacia era profesional. Hoy no solo que no tenemos objetivos estratégicos claros, sino que la diplomacia la ejerce la tarotita del hermano, o sea, el profesional. Entonces tenemos doble problema de extrema gravedad. Por un lado, objetivos de política exterior de un Estado, de un país, sin ningún tipo de criterio objetivo, estratégico, de interés nacional, y por otro lado, desplazado totalmente el profesionalismo del ejercicio de la diplomacia, más allá de lo ideológico o de lo político. Y pretendiendo jugar partidos que pasamos de lo innecesario, pasando por el ridículo, a la extrema peligrosidad. Entonces, eso tiene costos, va a tener costos para la Argentina seguramente, costos en lo económico, en el acceso a los mercados, en lo político, en las votaciones y en los intereses de la Argentina estratégicos, digamos. Algún día no acompañar ciertas votaciones en Naciones Unidas nos van a pasar la factura con Malvinas y algún día vamos a perder una votación culpa de esto que siempre ganamos en Malvinas. Y bueno, esas son las cosas que lamentablemente, que también es muy cierto, como los datos que vos hablabas en tu editorial, es muy difícil que un pueblo, en la situación que está, se detenga también, es comprensible eso, a exigirle a un gobierno, cuando no comes, que tenga una política exterior inteligente, digamos. O sea, las prioridades de la legitimidad social por ahí no está en el primer renglón de la preocupación, pero está generando unos costos altos, que por eso va del ridículo a la peligrosidad. Claro, bueno, justamente vos estabas mencionando esto. Cuando uno está en modo supervivencia, cuando lo que intenta es sobrevivir, o sea, llegar al día de mañana, es muy difícil pensar en largo plazo, ¿no es cierto? Lo mencionaste con la diferencia entre China y Estados Unidos, en lo que le pasa muchas veces a la población, lo que está pasando a la población argentina. Y la pregunta va, primero, ¿cómo ves vos esto de la condena a Cristina Fernández de Kirchner? Primero, ¿cómo lo ves vos personalmente? Y segundo, si es relevante a nivel nacional, digamos, si a la gente realmente le puede llegar a interesar, más allá de que, por supuesto, hubo un montón de gente en la plaza. Yo creo que es sumamente relevante en distintos niveles y distintas sensaciones. Yo creo que está en la historia de nuestro país, hay mucha gente que festeja el hecho, independiente como haya sido. Por nuestra historia, es lo mismo, el que pintó Viva el Cáncer, festejó este hecho. Independientemente de la forma, el procedimiento, la legalidad, porque está en ese ADN y tenemos en nuestra historia ese sector, ese grupo, esa ideología, está presente en Argentina, está presente en nuestra cultura, y podemos hacer un simposio de motivos de esa cuestión. Para mí, objetivamente, en lo político, con el liderazgo de Cristina, yo y muchos aquí en San Luis, desde el peronismo, tuvimos serias y tenemos serias diferencias políticas, no solo en el fondo de sus políticas, sino también en las formas, pero objetivamente, de todo, fue un gol con la mano, o sea, fuera de toda legalidad, se cae a pedazos. Eso hace que toque una fibra a una memoria colectiva del peronismo que nos remite a varias cosas, a nuestra razón de ser, a nuestra historia, por lo que se luchó, a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos, a los fusilados, por lo que se luchó, a nuestra doctrina, a lo que aspiramos del futuro, toda esa fibra, y como alguien dijo alguna vez, no se comprende eso, y por eso esa plaza, y por eso esa alegría, y por eso todo lo que estaba lejos se empieza a juntar, y el otro día hablaba con alguien así, pasan a modo resistencia. ¿Y qué significa pasar a modo resistencia? Y pasar a modo resistencia es que las diferencias se achican muchísimo.
Y ya lo que era mucha diferencia ya no deja de ser tanta y nos encontramos y nos identificamos y nos abroclebramos porque tocan esas fibras íntimas que luego las diferencias políticas continuarán. Entonces, yo creo que ha sido un hecho político en la Argentina importante, va a ser un hecho político, estará en la madurez de la dirigencia del campo nacional y popular, del peronismo, que esa era la principal discrepancia con Cristina Fernández de Kirchner, con Néstor Kirchner y con el kirchnerismo, de querer reducir al peronismo al kirchnerismo. Creo que, bueno, pero ese tema para vos no está salvado. Creo que empieza a salvarse con estas cuestiones. Yo creo que se empieza a surgir que reducir a un nombre propio, una post-Perón, ya creo que es mucho más amplio. Y creo que los desafíos de los nuevos tiempos encuentran respuesta en el contenido de nuestro mensaje político mucho mejor que en otros. Y creo que esto que nos decía hoy Perón decía cuando nos definía la economía era muy simple. El capital tiene que estar en función de la economía y la economía en función del hombre. Hoy el Vaticano sacó un informe que había pedido Francisco, que dirigió Joseph Stiglitz y Martín Guzmán, respecto en el marco del jubileo, respecto a la situación económica del mundo, la deuda, y apunta a ese concepto. Nosotros hoy tenemos un gobierno, una ideología política y económica que lo invierte. El hombre está en función de la economía y la economía en función del capital. Financista, plata, fuga. Entonces creo que esto va a no solo refundar, sino reflotar los pilares fundamentales de nuestra concepción del ser humano, de la comunidad, de cómo debe ser la economía, la política. Y bueno, esperemos que haya dirigentes y los que tenemos vocación política estemos a la altura de generar las condiciones para que el pueblo encuentre y se convenza que hay un camino diferente y que es mejor. Bueno, vos sabés que en otro programa, el programa de mañana, de los sábados, uno de nuestros compañeros, Sebastián, siempre hace una pregunta al invitado, es si son malos, si son más malos o si son más brutos. Y lo traigo, la parafraseo un poco la pregunta, porque evidentemente estamos de acuerdo con que esta condena ha sido política. Entonces la pregunta es, políticamente, ¿crees que fue inteligente haberla metido presa en este momento? Porque la sensación que tengo yo es que al final nos terminó uniendo especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde estaba al borde del quiebre y se acabaron los conflictos, porque resolvieron ellos, digamos, a través de la justicia, un problema que se estaba dando en el seno del peronismo de la provincia de Buenos Aires. No sé si vos opinás así o si opinás que fue algo inteligente. No sé, no lo puedo poner en esos términos. No sé si poner eso en esos términos porque no estoy en esa cabeza, digamos. Un toro de lidia va a encarar el capote ciego, porque está en su ADN, encarar, no entra razón. Y creo que pasa por ahí. El odio es más fuerte y el revanchismo, la venganza, porque si rascas un poquito, hay una línea de conducción de el 17 de octubre a hoy. Ese odio es el mismo, o sea, hay mucha cuestión acumulada. Y Cristina Fernández de Kirchner, al final del día, no es encarcelar a la persona, a la ladrona, es el símbolo. Que hoy puedas compartir o no, es el que más aglutinaba o que se interpretaba que más aglutinaba a ese sector que odia. Bueno, ahí me parece que no creo que lleguen a interpretarlo, al menos en eso. Lo más grave sí, que debemos reflexionar y no quedarnos en eso, es que hay todo un andamiaje institucional que tenemos que mirar con mucho cuidado, que es funcional o que no que se presta, pero sí permeable a esto y que da cierta preocupación. Un poder judicial, un poder mediático, un poder político, que ante presiones de grupo fáctico, de poder fáctico, claudican. Al menos que lo hagan bien. Claro. Son los tiempos de hacerlo bien, de hacerlo prolijo. Bueno, recién hablamos, bueno, a Capone lo podían meter preso por cualquier cosa, pero lo hicieron bien, llegaron hasta los impuestos y lo hicieron bien, digamos. No claudicaron en los procedimientos, lo hicieron bien. Entonces, no, esto no está bien hecho. O sea, la Corte se va a estudiar esto de entrada,
¿Qué costaba en prolijar? Decir, bueno, vengan 2 conjueces y conformemos la corte como debe ser con 5 miembros. O sea, es muy interesante ver esto, ¿no? O sea, bueno, dejar el odio al lado, dejar lo político al lado, bueno, en lo institucional, el Estado de Derecho hay que preservarlo, es la vida de cada uno de nosotros, no es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y esto que vemos a nivel nacional, esta persecución, que en este caso estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no lo ves también en el ámbito provincial como que le han querido copiar o los han mandado a copiar la metodología? Yo creo que hay persecución, pero no por, yo tiendo a pensar que no es por el odio, por perseguir, es por tratar de tapar la propia incapacidad en construir un mito de algo que no existe y necesito justificarlo de alguna manera. Sí, yo tengo un pleno convencimiento que hoy hay un avance del Poder Ejecutivo Provincial hacia la justicia, de mucha presión, para que cumpla objetivos políticos que son funcionales a lo que pretende el Poder Ejecutivo. Hacia los jueces, que también debo decir que hacen todos los deberes para que lo que llamamos, para que se justifique ese accionar, pero sí hay una clara, y que creo que tiene 2 dimensiones ese avance. Por un lado, intentar, y también lo presenta como una reforma judicial, intentar esta persecución al que piensa distinto, al que milita otra idea política, al que estuvo en el otro gobierno, al que levantó otras banderas, y por otro lado, y esto es una opinión personal y estoy convencido, cumplir promesas a sectores políticos que se han comprometido a entregarle la justicia, fundamentalmente asociados al Partido Radical, que han soñado toda su vida controlar el Poder Judicial. Claro. Fuiste ministro de Educación, te cambia un poco el tema. Sí, fuiste ministro de Educación. hace algunos años. Pero bueno, conocés el funcionamiento sí. del ministerio. ¿Qué opinión tenés de la educación en este momento de la provincia y concretamente el caso Pane? No. Evidentemente vas a estar en contra, pero lo que quiero sí. decir es, ¿qué análisis haces? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se puede llegar a esta situación de desastre en un ministerio que siempre ha funcionado bien en la provincia? Bueno, yo primero, no sé si siempre funcionó bien, nos comprende la general de la ley, se hacía lo que se podía. Primero, el panel es algo inaudito, es algo impensado, es algo, aunque se lo hiciera bien, no debe ser. O sea, aunque lograran hacerlo bien, no debe ser, porque la escuela no es un lugar de que el chico tenga que ir a comer, porque el chico tiene que comer en su casa, y si tiene que ir a comer, tiene que ser un concepto pedagógico y no de asistencia social. Entonces, no debe ser así. Segundo, las escuelas no están preparadas para dar de comer. La infraestructura. Y la provincia de San Luis no está preparada en su infraestructura para dar de comer a 120.000, 130.000 personas todos los días. No estamos preparados. Entonces va a fracasar. Y encima esto le meten el negociado atrás y entonces es un caos absoluto. Hay mucho temor de los docentes. Yo sigo teniendo diálogo con directores. Hay mucha presión dentro de la escuela. Hay mucha violencia de no poder hablar, de no poder opinar sobre esto, de estar obligándolos al silencio y con mucho temor llega esa vianda en malas condiciones y va pasando y lamentablemente vos fíjate que lo único que hoy hablamos de educación es un mal política alimentaria dentro de la escuela y creo que eso es grave y ahí creo que tenemos una deuda grande, pendiente, que no le hemos encontrado el hueco al mate, digamos, en el sistema educativo y nos ha pasado la realidad por encima y necesitamos, y mirá que cuando nos tocó ser gobierno, probamos, ensayamos, no nos quedamos quietos, con sistemas, con formas creativas e inteligentes de buscarle una vuelta, apoyados en la ULP, con escuelas de distinta gestión, que nos permitiera encontrarle la vuelta a un mundo que los chicos lo viven de otra manera, se comunican de otra manera, se educan de otra manera, y nosotros tenemos un sistema
objetivamente muy fordiano, muy siglo XX, que nos trajo hasta acá, que fue fantástico, que nos educó a todos nosotros, pero que el mundo ha cambiado y los chicos, ¿viste? Les cuesta mucho comprender que ese sistema le trae un beneficio, ¿viste? Entonces, y nosotros vemos que se aburren, que no les da la respuesta que hoy están de tamaño. Y bueno, ahí estará esos son los desafíos de los nuevos tiempos que no tenemos mucho tiempo que perder, ¿viste? Especialmente en materia educativa, yo siento que hemos dejado de discutir los temas que veníamos discutiendo. Antes hablábamos de si robótica, de si escuela generativa, sabiendo que tiene que haber distintas opciones porque los chicos son distintos, las necesidades son diferentes. Y acá hemos vuelto a Sarmiento prácticamente. No, peor, porque abandonamos la escuela y ahora vemos cómo tratamos de llevarle una vianda. No hacemos otra cosa, porque dejamos de hablar de contenido, dejamos de hablar... y vos fíjate que se festejan ciertas índices académicos de alguna prueba, que siempre son discutibles, esas mediciones que se hacen de la prueba aprender, porque a mí me tocó discutirlo siendo ministro. Porque las pruebas esas de aprender que me tocó a mí se preguntaba sobre las líneas de subte. Claro. En el examen estaban las preguntas de la línea de subte y le explicamos al ministro Bullrich que en ese momento que en San Luis no hay subte. Entonces, es cuestiones, porque había ejercicio de matemática, que el planteo del problema era con la línea de subte. Entonces, bueno, así son esas pruebas también. Entonces, también podemos discutir eso. Pero esos índices que ellos festejan y que son de las políticas que implementamos hace 2 años. Claro. También tienen esa herencia, porque este ejecutivo no tiene nada de creativo, no tiene nada de nuevo, no tiene ninguna política nueva. No, pareciera que copian, pero no el contenido, sino el título. Es como que ven el título, no sé si están viendo los expedientes Y lo más grave es que les cambió el contexto. No es el mismo contexto de hace 2 años atrás, en relación a las políticas nacionales, a la concepción de la política a nivel nacional, federal, al nivel económico, al nivel de distribución del ingreso, a los niveles de coparticipación. Entonces, no puede copiar. Y en un momento de crisis, en esto, necesita mucha más creatividad e inventiva a la hora de dar respuesta. Y vos fíjate que tiene 2 niveles de política. Las mismas que hacía el gobernador Poggi cuando fue gobierno en su primera gestión, que pasó una vida, o si no, copiar las mismas políticas. Ahí festejaban, creo que leí una noticia de haber entregado créditos a emprendedores, que son los mismos créditos que entregué yo como ministro de Producción, con la misma ley que dictamos nosotros, los mismos créditos. Es más, creo que hasta la misma gente que yo tenía está entregando los créditos. O sea, que no estaban mal, digamos, pero cambió el contexto, cambió la realidad, no es lo mismo. Lo que nosotros pretendíamos hacer, que debió haber hecho, era cómo apalancábamos y escalábamos esos proyectos que se habían lanzado, y no, volvimos a cero. Entonces, es preocupante la situación y veo que las preguntas de fondo no las está respondiendo el gobierno que necesitaría. Hoy, en este contexto, un gobierno debería dar, más allá del posicionamiento político, debería dar certezas. ¿En qué? Pregunta muy simple. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a generar riqueza? ¿De qué vamos a vivir los puntanos? ¿Cómo vamos a generar trabajo? Y luego de esa riqueza, ¿cómo vamos a distribuir ese ingreso y vamos a vivir cada día mejor nosotros? No nos dice eso. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde? Después podemos discutir. Nosotros dábamos eso. Algún día hablamos, en un momento dijimos, las industrias sin humo, el turismo, leyes que incentiven. Bueno, acá no tenés ese norte y vos hablás con la gente, con el comerciante, con el productor, y yo lo que defino es, la palabra que hoy define la situación es una gran incertidumbre. Es decir, ¿cómo sigue esto? Está bien, bajó la inflación, la sensibilidad, sí, está bien, listo. Pero hay fábricas que se cierran, ya sabemos que el mundo industrial ya no era lo que era en la década del 80, en la década del 90, ni en el 2000, ya ni siquiera la informática es lo mismo, las relaciones... Bueno, ¿cuál es el futuro de San Luis? ¿A dónde está? Marcame el norte. Claro, y si no, díganos qué están haciendo para buscarlo al norte, porque a lo mejor puede ser que digan, mirá, no, se me perdió. Ese es el liderazgo, o por lo menos pedir ayuda. Sí, miren, sentemos en una mesa, a ver... Y creo que eso hay un gran silencio, creo que es impericia, creo que no se sabe, porque es muy fácil gobernar como le tocó gobernar en su primer mandato,
con toda una estructura política atrás ordenada, con manuales claros, con procedimientos establecidos. Ahora le toca gobernar con una heterogeneidad allá adentro, que todos se desconocen y se matan entre ellos, y bueno, y en un momento de crisis. Y bueno, cuando necesitas un capitán del equipo, el capitán no sabe para dónde ir, se complica. Y creo que hoy el principal problema de San Luis es ese, es decir, más allá de las diferencias políticas que vos podés tener. Después podemos discutir políticamente, pero no dar certezas hacia dónde está el norte. Decir, bueno, a ver, los motores de la economía, ¿cuáles son? ¿Están todos parados? Decir, bueno, y es preocupante. Bueno, estamos casi sobre la hora, pero no quiero dejar pasar esta entrevista sin que hablemos un poquito del peronismo de San Luis, de cómo lo ves. Hace poco una reunión muy interesante que se volvió a llenar el PJ, para mí, muchísima alegría para mí. Sí, la verdad que estamos chochos. Bueno, contanos un poquito de eso. ¿Cómo lo estás viendo el peronismo de No, San la Luis? verdad que es un proceso, yo lo veo como un proceso. La verdad que a mí lo que pasó en la última reunión que sucedió, que participamos ahí, yo no sé definir qué fue, yo no sé si fue una reunión, un acto, una asamblea, un cabildo, no sé, fue algo espectacular, con mucha alegría, algarabía, lleno, con una participación que hacía mucho no se veía del sector gremial, de los sindicatos, que tuvieron un rol protagónico muy grande, de una participación también todavía bastante, que le falta un poquito de organización, pero de las juventudes o de las nuevas generaciones en sus distintas expresiones, muy interesantes, y que pasan cosas interesantes en el sentido de que se refundan, se vuelven, la rama femenina se relanzó hasta en el nombre, bueno, y esto fue un proceso que muchos creían o tuvieron la sensación que el 11 de mayo fue un punto de llegada. Para nosotros no fue un punto de llegada, no sé si fue un punto de lanzamiento, donde empezábamos algo, pero fue una estación, digamos. Nosotros veníamos trabajando el 11 de mayo, que fue una elección que no la ganamos, pero no fue tan mala tampoco como veníamos, y se siguió trabajando con reuniones que muchos la miraban con cierta sorna a esas reuniones y creían que eso era todo lo que había, hasta que se chocaron con un hecho político y fue importante. Y bueno, no se paró, se siguió, ya ha habido más reuniones y hemos pasado a algo que es muy difícil de explicar para el que no está o no siente el peronismo o milita el peronismo. Esto de pasar a nuestra beta movimentista es muy difícil de explicar. Es cuando nos empezamos a juntar y lo que parece distinto se empieza a encontrar denominadores comunes y se empieza a generar eso que decía el general, que cada uno saque su matón de mariscal y se empiezan a armar pequeñas trincheritas en cada lugar, en cada barrio, en cada bar, en cada puesto de trabajo y se empieza a militar, a replicar, a predicar, y eso se va ordenando y se va generando una masa crítica con la finalidad de construir un camino diferente, digamos, y generar la expectativa. Nosotros tenemos la vocación de transformar la realidad de San Luis. La seguimos teniendo, tenemos vocación de poder para transformar esa realidad y estamos convencidos que hay un camino diferente, que tenemos las herramientas, que debemos volver a amigarnos con la ciudadanía, volverles a explicar lo que pensamos, volver a establecer un canal de diálogo creíble, confiable, volver a establecer ese diálogo que siempre tuvimos y volver a convertirnos en esa mayoría que dé lo que está faltando, que es certezas. Sí, la sensación que yo tengo es que pusieron toda la carne al asador para matar al peronismo y se encontraron que no solamente no lo mataron, sino que renació con más fuerza de la que tenía. Y han quedado por lo menos desconcertados. Se tienen que entregar, no pueden matar, porque el peronismo es el pueblo argentino. Cuando se den cuenta de eso van a empezar mejor. Claro. Porque es parte del ADN, entonces podemos convivir allá adentro muchas cosas. Y creo que esto va a ser un mal trago. Lo que más preocupa ahora, en otros tiempos, o otras situaciones anteriores, que hoy la realidad de la nueva clima de época es la velocidad. Hoy los acontecimientos pasan mucho más rápido que antes.
Entonces los tiempos son otros. Y el daño que se produce en una mala gestión es mucho más profundo en menos tiempo. Y bueno, habrá que, cuando nos toque, nos someteremos a la voluntad popular y si el pueblo de San Luis lo decide, nos haremos cargo de lo que quede. Y lo levantaremos de nuevo. Y reconstruiremos todo lo que tenga que Y reconstruir. habrá que reconstruirlo, como lo hicimos muchas veces con aquellas banderas que siempre queremos, todo centrado en el hombre, en el ser humano, poner el capital en función de la economía en función del hombre, igualdad de oportunidades, inclusión, justicia social. Bueno, Y adaptándose a los a tiempos los que cambian. A los nuevos tiempos. Creo que vamos a tener una gran ventaja. Las temáticas ya las sembramos. Quedaron muchas políticas inconclusas, pero cuando hablábamos hace un tiempo atrás de OLP, programadores, robótica, internet gratuita, inclusión digital, que parecía chino básico en aquella época, para muchos nos parecía raro, bueno, y hubo políticas que quedaron inconclusas. Creo que esa semillita va a germinar y nos va a poner en un lugar cualitativamente mejor. Sí, hay algo que los abogados llaman el lucro cesante, que es esta plata que yo no pude ganar porque me pasó algo. Acá también tenemos, por ejemplo, si hubiesen continuado las políticas que veníamos teniendo, por ejemplo, en materia tecnológica, ya tendríamos una inteligencia artificial puntual. Y acá, muy probablemente. Y acá estamos hablando de que ni siquiera están repartiendo computadoras y los chicos vuelven a la sala de computación que nosotros pensábamos que era algo de los 90. Y ya no es saquen la notebook, es vamos a la sala de computación. Entonces hay un retroceso muy grande. A mí lo que más me preocupa es la parte educativa, porque es lo que después, si no lo haces en el momento, después es muy difícil hacerlo. Ahí vamos a tener hacerlo. un déficit muy grande. Yo creo que hoy, por impericia y cosas, hay dos políticas que están teniendo alto costo social para la comunidad. La seguridad, la política de seguridad, y la educativa. Son dos políticas donde... primero, la educación, por lo que significa el daño que le producimos a los chicos, perder tiempo en esto. Y en materia de seguridad, el tema del profesionalismo, lo que significa contar con elementos profesionales, humanos, materiales, en materia de seguridad. En otras, podés acomodarte más rápido, con planificación, con inteligencia, como puede ser salud. Rápidamente vos podés encarrilarlo. Creo que educación y seguridad son dos temas que lamentablemente este gobierno cree, o al menos aparenta, y le está pifiando feo, no solo en lo conceptual, sino en la soberbia de no pedir ayuda, de menospreciarlo, y creer que uno hace justicia social, inclusión, igualdad de oportunidades, pretendiendo darle de comer a los chicos en la escuela, que un programa PAN, es absolutamente ridículo. Claro. Estamos pasados de hora. Yo te Perdón. quiero agradecer. No, No, de hecho ni siquiera me di cuenta, tenía un montón de preguntas más para hacerte, pero bueno, estamos pasadísimos de hora. No. Te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Bueno, sí. ¿Hay alguna cosa que te hubiese gustado que te preguntara y que por la conversación no se dio? No sé. Preguntar lo que quieras, qué sé yo, no sé. Bueno, te vamos a invitar una próxima vez. No, y te digo una cosa. El peronismo de San Luis, creo que ha cambiado de sintonía y está en marcha de construir una alternativa de gobernabilidad interesante, muy interesante, no solo en el 27, sino ahora también para las próximas elecciones. Vamos a dar pelea, ¿qué querés? Muchísimas gracias. Bueno, Pipa, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por todo lo que haces. Un gusto, es mi ¿Cómo lo trabajo. viste? Muy bien, muy interesante. Me alegro Le iba a hacer la pregunta que te hice a vos el otro día, de sacarla. No sé, ¿le querés hacer la pregunta? La hago, minutitos sí, más. no pasa nada. Prometo contestar corto. A ver, le voy a poner un ejemplo. Imagínese que yo tengo un grupo en la facultad Sí. y tengo una compañera que le va mal, que no se aprueba todo en el grupo porque esa compañera tiene problemas con la profe. Como la profe le tiene un rencor a esa compañera y siempre la desaprueba. Y nosotros como grupo pensamos, bueno, capaz si sacamos a esa compañera del grupo, nos empieza a ir mejor. Y acaba la comparación. Viene ganando ya en varias veces el gobierno de Javier Milei. En las elecciones pasadas medio que pasó lo mismo. Le hice la pregunta en una entrevista que le hice a Pedro el viernes pasado.
no se podría aprovechar el peronismo como estrategia ahora que pasó todo esto de la condena, más allá de la injusticia que hay y todo lo raro que hay detrás de toda esa condena, para renovarla, para capaz decir, che, la gente está medio enojada con Cristina y capaz por eso no nos está votando. ¿No es no es momento para sacarla y cambiar por otra cosa? Bueno, eso es lo que yo te decía. Ahora está en la responsabilidad de los dirigentes de crear esos liderazgos que tienen que ocupar ese espacio. No hay que sacar a nadie. Okay. Todos juegan su rol. Hoy, si vos escuchás los discursos de Miguel, tiene un discurso, un rol diferente al que tenía hace un tiempo atrás. Pero el sentimiento al final del día es cuando vos te referencias. Y vos fíjate que dijo algo muy interesante que yo le destaco a ella, que nunca fue santo de mi devoción. En una entrevista le preguntaron, bueno, el peronismo tiene que volver a enamorar. Y ella contestó, no tiene que volver a enamorar, tiene que volver a representar. Y eso es central. Nosotros necesitamos volver a representar las aspiraciones del pueblo argentino. Y eso no es individual, es colectivo. Cada uno en nuestra trinchera, en cada lugar tenemos que representar, ¿viste? La Asociación de Verduleros Punta Arenas. Bueno, hay un compañero que hoy está trabajando y hay aspiraciones de qué es lo que pretenden hacer en su negocio, los comerciantes, los empresarios, bueno, eso. Y en el conjunto, el líder colectivo, y tenemos alguna suerte, ¿viste? El Eternauta nos va a ayudar muchísimo en los mensajes. Sí. Nos va a clarificar. Entonces aparece el Eternauta, los líderes colectivos, ¿viste? Esas cosas. Hay una pregunta que da vuelta, que la dejamos para el próximo programa, y es si la Argentina es menos colectivista y más individualista o no. Y me parece que ahí está la respuesta de cuál es el camino que va a seguir políticamente la Argentina, más allá de las cosas coyunturales de cada momento. Porque si la Argentina deja de ser colectivista, creo que el peronismo va a pasar a ser un partido de segunda categoría hasta que redescubra el colectivismo. Porque el peronismo no puede ser nunca es algo individualista, porque somos la patria es el otro. Yo creo que la palabra hay una palabra que está fuera de la ciencia política ideológicamente, que es comunitaria. Que no es colectivista, pues la Argentina es comunitaria, nos encanta la comunidad, el asado lo hacemos en comunidad, pescamos en comunidad, jugamos al fútbol en comunidad, los domingos nos juntamos en comunidad, el club de barrio es comunidad y el peronismo es comunidad. Si entendemos eso, vamos a solucionar muchos problemas. Sí. Bueno, excelente. Muchísimas